Bienvenidos al podcast de Infolaft. Hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo de la casa, un oficial de cumplimiento que ha pasado por muchas entidades con una carrera muy brillante, pero sobre todo un apoyo y un aporte muy concreto en el gremio. Es Carlos Díaz, el vicepresidente de cumplimiento de Itaú. Carlos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y tenemos muchas ganas de hablar con usted. Alberto, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los que nos acompañan hoy. Hoy usted nos trae buenas noticias y nos trae los temas que más le interesan a los oficiales de cumplimiento. Usted está en el día a día, usted hace parte del Comité de Oficiales de Cumplimiento, usted tiene que ver con las diferentes autoridades, viaja a otros países del mundo representando tanto su entidad como a la asociación bancaria. ¿Cuáles serían, digamos, los tres temas que tenemos que tratar hoy para que los oficiales de cumplimiento del sector real, del sector financiero y de todos los demás sectores que tienen que cumplir con estas normas, pues estén enterados de cuál es el contexto? Deme tres temas y los tratamos bien hoy. Bueno, yo pensaría que básicamente como ha venido siendo el desarrollo de las tendencias actuales, los tres temas tendrían que ver, primero, el análisis del entorno externo que tenemos y vulnerabilidades que se nos pueden presentar, bien sea por los temas de tipologías, gestiones que se tengan que realizar en ese sentido, que es muy del conocimiento del delito y la gestión del riesgo. Otro punto muy relevante ya es asociado al tema del cumplimiento, que puede ser lo que es hoy de moda y es todo el tema del manejo de los beneficiarios finales, su identificación y cómo lo podemos mirar. Y lo otro que es completamente relevante para cualquier oficial de cumplimiento es el uso de los datos, el manejo de la información y sobre todo el manejo de nuevas tecnologías y tendencias como es la inteligencia artificial. Yo creo que esos son los principales puntos en los que hoy día los oficiales de cumplimiento nos estamos enfocando. Bueno, entonces, para el público que nos acompaña, nos vamos a hablar de buenas noticias. Yo creo que una buena noticia es que los oficiales de cumplimiento estén unidos, que así sean firmas de diferentes sectores, diferentes nacionalidades, diferentes grupos económicos, están unidos y tienen un propósito y hay un liderazgo claro para ir del mismo lado. Eso es el Comité de Oficiales de Cumplimiento. ¿Por qué no nos cuenta, ya que es el comité, podemos decir que es el que manda la parada en este tema, qué es el Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Sobancaria, qué hace y cuál es el aporte a este sistema? Nuestro propósito básicamente en el comité es mantenernos actualizados de todo lo que son tendencias, normas, políticas que tengamos nosotros que aplicar. Y básicamente de una manera también muy adecuada en el manejo de esta información, cómo podemos nosotros inclusive llevarlos al interior de cada entidad. El Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Sobancaria busca básicamente siempre trabajar mancomunadamente en este tipo de actividades. Buscamos realmente que dentro de todos esos procesos nos manejemos en varios frentes. El primero es poder tener un acercamiento con las autoridades, con las entidades de investigación, donde básicamente buscamos, por ejemplo, de la Superintendencia Financiera, que nos puedan dar esos tips de retroalimentación sobre sus visitas de supervisión, donde podamos nosotros mejorar cada vez más nuestra gestión de riesgos. ¿Qué encontramos adicionalmente sobre esto? Vienen nuevas normas, nuevas políticas, proyectos de ley, donde básicamente como gremio buscamos analizarlas y poder dar también nuestro punto de vista sobre cada una de estas normas y su alcance en la aplicación de las mismas como tal. También que es muy importante tener un acercamiento con las áreas de investigación. Pero con áreas de investigación, estamos hablando de la Fiscalía, de la UIAF, no para conocer temas específicos, sino para conocer básicamente tipologías que le puedan servir a un oficial de cumplimiento, mirarlo en su entidad financiera y poder contribuir en el análisis de alertas, en el análisis de inusualidades y reportes de operaciones sospechosas, en ese propósito de poder identificar este tipo de delitos. Y no podemos dejar de último, pero también es muy importante, nosotros buscamos un acercamiento con otras entidades que también son del sector económico. Hablemos, por ejemplo, de las campañas políticas, poder tener nosotros un acercamiento con los jefes de campaña y el sector financiero. Podemos también hablar sobre la Asociación Colombiana de Cannabis, que busca también de una u otra manera tener algún tipo de contacto con las entidades financieras. Hablamos de la asociación como tal que existe de gremios de juegos de suerte y de azar, que también de una u otra manera interactúan con el sector financiero, y estos son los escenarios a través del Comité de Oficiales de Cumplimiento donde buscamos que ellos pues puedan interactuar con nosotros para poder tener un trabajo conjunto. Como usted muy bien está diciendo, no es una labor solamente oficial de cumplimiento del sector financiero. Es muy importante que estemos unidos, que también el sector real está trabajando en unos comités, en unos acercamientos gremiales en ese sentido, las fiduciarias, las comisionistas, los corredores de seguros, que todos estemos hablando el mismo idioma, y la labor del oficial de cumplimiento es muy importante en ese sentido.
A ver, yo recuerdo cuando yo era director de la UIAF que utilizaba mucho el comité de oficiales de cumplimiento, porque no es lo mismo sentarlos a todos en una mesa, darles retroalimentación, preguntarles, consultarles una norma, que ir uno por uno a echar el cuento. ¿Eso sucede hoy en día? ¿Ustedes tienen ese tipo de acercamiento? ¿Las autoridades van con confianza, con tranquilidad a contarles a ustedes qué necesitan? ¿Eso es lo que ustedes están haciendo? Precisamente uno de los principales propósitos es este, buscar ese acercamiento no solamente con autoridades, sino con áreas de investigación y como bien lo decía también con gremios, donde básicamente lo que buscamos es ese propósito, poder tener esa cercanía y básicamente tenemos también un punto muy importante en este sentido y es poder retroalimentar a nuestros equipos al interior de cada entidad de cómo nos ve el mercado, porque pueda que una u otra entidad esté teniendo una política, una metodología, una mejor práctica diferente, que puede inclusive servir para otra entidad financiera de poderlo aplicar, ¿sí? Que también es importante en este sentido. Nosotros de una u otra manera también hacemos un análisis profundo de todo lo que son, digamos, las tendencias o la actualidad que se presenta a nivel nacional o internacional en el tema de lavado de activos. Usted que es el presidente en este periodo de ese comité, a los comités que están naciendo. El comité, por ejemplo, que existía en Antioquia, se ha transformado y ya es un comité empresarial nacional. Hay comités en otros sectores, en salud, en otros sectores. ¿Cuáles serían las recomendaciones ustedes que llevan más tiempo, más historia, para empezar con el pie derecho y para hacer que sea útil ese trabajo gremial? No, básicamente yo creo que el gran éxito que tienen estos comités es poder de una u otra manera generar una confianza en el sector de cada uno de estos comités, de tal manera que pueda existir la mejor forma de poder identificar cuáles son esas vulnerabilidades, esas inquietudes que se tienen para poderlas resolver. Desde el punto de vista de gestión, de aplicación, como también desde el punto de vista de acercamiento con las demás entidades. Yo creo que el éxito es que a nivel país sepan que no solamente estamos enfocados en el tema del sector financiero, sino que el sector real también lo está realizando. El sector financiero, estoy hablando, como bien lo comentaba ahorita, fiduciarias, comisionistas, pero el sector real estamos viendo que también está haciendo su trabajo, lo está haciendo muy bien en ese sentido. Pero es importante que también en determinado momento generemos sinergias, y estas sinergias pueden ser tener también un acercamiento entre el sector privado y el sector financiero, de poder mirar cómo también nosotros los estamos viendo a ellos y ellos nos ven a nosotros. Entonces, también aprovecho para dar una invitación a que estos comités de una u otra manera podamos tener como esa interacción y esa sinergia en ese sentido. Entonces, yo creo que para el sector real, creo que usted mencionó uno que a mí me parece muy importante, muy difícil de cumplir y creo que hay un camino por recorrer, el conocimiento del beneficiario final. Si usted tuviera que explicarle a una persona de 18 años que entra por primera vez al sector financiero, ¿por qué le hacen tantas preguntas y cuál es el tema? Si él tiene una empresa y está empezando a ser emprendedor, ¿por qué le hacen tantas preguntas para saber quién es el beneficiario final? ¿Por qué es tan difícil? Yo lo entiendo, pero yo creo que una persona como usted está acostumbrado a explicar eso todos los días. ¿Cómo lo explican ustedes? ¿Qué explicación darían ustedes de cómo se hace eso y por qué se hace? Bueno, básicamente lo primero que le explicaría a esta persona es dentro de las estructuras societarias de una compañía. Lo que buscamos las entidades financieras es saber quién es el dueño de la empresa, quién es el que maneja la empresa, quién es el que controla la empresa. Encontramos que las estructuras societarias pueden tener muchos tipos, digamos, de entidades que están anidadas una detrás de otra, pero que básicamente el interés de una entidad financiera es poder conocer quién es el dueño de esa compañía, que es el que se llama un beneficiario final. Y ese dueño o beneficiario final es la persona natural que está detrás de esa empresa. ¿Y cuál es el objetivo de esta información? Primero, cumplir con un requerimiento regulatorio de poder conocerlo, las mejores prácticas internacionales, porque básicamente las empresas son una razón social y nosotros estamos realmente dentro del proceso de poder conocer a nuestros clientes, no solamente en la razón social, sino también quiénes son los dueños de esa compañía. Y con esto nosotros tenemos que hacer unas debidas diligencias. ¿Estas debidas diligencias qué son? Cruzarlos contra listas restrictivas, listas vinculantes para Colombia, para que la entidad financiera no esté a través de estas entidades jurídicas realizando negocios con nosotros cuando este socio puede estar, digamos, escondiéndose en esa estructura societaria. Digamos, haciéndolo, digamos, de una manera coloquial y simple, esto es básicamente la necesidad del conocimiento de un beneficiario final. Y yo creo que los usuarios del sector financiero no saben que es que esa información no la tiene sino la empresa, sino el socio. No hay dónde conseguirla.
En algunas empresas uno va a la notaría y puede conseguirlo, pero por ejemplo las SAS se negocian libremente, las acciones. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para realmente conocer el beneficiario final si la información es tan escasa? Aquí básicamente es definir una política muy concreta, muy clara y precisa desde el momento en que se vincula a un cliente. Y es obligatorio que la empresa nos entregue la información de sus socios accionistas que tiene un porcentaje superior al 5%. Limitantes hay varias, empezando por el cliente. El cliente tiene una restricción o una resistencia natural a entregar esta información por temas de seguridad, porque no se sabe dónde va a estar la información, sobre todo en las grandes empresas, clientes corporativos, pues son personas que de una u otra manera no quieren, digamos, estar como tan expuestas a que se conozcan quiénes son sus dueños. Pero también se presta para que puedan ocultarse otro tipo de personas que de una u otra manera buscan precisamente ese fin de que no se conozca el beneficiario. Entonces, una primera limitante es esa resistencia del cliente. También, ¿qué tenemos como limitante? Que el cliente no tiene, digamos, en su conocimiento, que es una obligación de las entidades financieras, tener esta información. Entonces, a veces el cliente, tenemos que inclusive llegar a comentarle que esta es una directriz regulatoria, es una mejor práctica internacional y que todo esto tiene que ver con la gestión de riesgo de lavado de activos. ¿Sí? Después, ¿qué vienen desde el punto de vista interno? Las estructuras societarias complejas. Y es cuando empezamos a mirar varias capas de empresas que son de socios de una misma compañía y que de pronto dentro de 3 compañías que están en otras capas tenemos una misma persona y aquí el reto es poder consolidarla para poder saber quién es ese beneficiario final. Nosotros dentro de una manera, digamos, como muy justa en poder identificar estas gestiones, sabemos como entidades financieras y oficiales de cumplimiento que buscamos es llegar a este beneficiario final persona natural, ¿sí? Que es las mejores prácticas internacionales de cómo llegar ahí, pero hay esas dificultades y como usted está comentando, las SAS se nos vuelven un tema muy complejo de controlar y básicamente la mejor forma es a través de los procesos de actualización de datos estar preguntando al representante legal si ha cambiado su estructura societaria. Bueno, ya hablamos del Comité de Oficiales de Cumplimiento que usted preside y uno de los aportes que hace este comité es el Congreso Panamericano. Este es un congreso donde vienen las autoridades que tienen que ver con lavado de activos en Colombia, Fiscalía, UIAF, ministerios, tiene una agenda muy nutrida de expertos internacionales, están los expertos de la sobancaria y se discuten estos temas. Llevan muchos años haciendo esto con un éxito enorme, son muchas personas las que se reúnen. Este año me imagino que también va a haber congreso y que va a ser, digamos, el punto de encuentro para todas estas autoridades y estos oficiales de cumplimiento. ¿Qué nos puede adelantar de ese evento? Alberto, básicamente, como todos los años, buscamos primero que sea un congreso que sea de interés tanto para el sector financiero como para el sector real. Buscamos tendencias que son globales, que sean de fácil aplicación para todos los oficiales de cumplimiento. Como siempre tenemos unos paneles especiales para nuestros reguladores, para los entes de investigación, para las personas que, como bien lo decimos, buscamos siempre un acercamiento con las autoridades de investigación. Hablamos de la UIAF, de la Fiscalía, la Superintendencia Financiera, donde básicamente nos puedan dar inclusive cuáles son sus percepciones de cómo vamos en la gestión de riesgos y cómo podemos seguir fortaleciendo nuestras gestiones de riesgo como tal. También es importante mirar temas de actualidad, como por ejemplo el manejo de los criptoactivos, que sigue siendo un tema boom para todos nosotros, el tema de comercio exterior, todo lo que tiene que ver también con temas asociados a tráficos de armas y algo que se ha vuelto también muy importante para nosotros, como lo decíamos al inicio, el manejo de la información, la inteligencia artificial, cómo podemos nosotros aplicar cualquier tipo, digamos, de mecanismo de herramienta para que le pueda servir a un oficial de cumplimiento en el cumplimiento de estas gestiones, bien sea por herramientas estadísticas, de datos, pero que nos colaboren a nosotros también en una visual más grande en ese sentido. Sí, yo creo que nosotros crecimos en una era de alertas duras, lo que llamamos alerta CIPLA. La famosa alerta de más de tantas transacciones al día, la alerta de montos parecidos o cercanos al monto de reporte, los $10.000 de su época, los 10 millones. Después nos pusieron a trabajar en el tema de segmentación, en modelos un poquito más estadísticos, de minería de datos, pero ahora se está hablando del tema de las redes. Yo no veo que las redes sea un sustituto, sino un complemento a todo lo que se estaba haciendo anteriormente. ¿Cuál es la visión de ustedes sobre las redes y las alertas? Yo creo que recojo de sus comentarios precisamente esa evolución. CIPLA eran tipologías, era
plasmar en una regla una tipología. Avanzamos y evolucionamos con el tema de la segmentación. La segmentación se volvió un proceso de aprendizaje para todas las entidades financieras para poder llegar al perfilamiento, variables objetivas, variables que eran necesarias, otras no. Pero volvemos inclusive a lo que es el principio natural del lavado de activos, y es poder también simular cada vez mejor esas tipologías, pero ya con herramientas estadísticas y no sea una definición de una parametría, sino que el mismo análisis de una metodología estadística le pueda brindar herramientas a un oficial de cumplimiento. Yo creo que esta evolución es muy importante, creo que la Superintendencia Financiera también así nos ha retroalimentado en este sentido, y es cuando hablamos de que un oficial de cumplimiento o una unidad de cumplimiento tiene que migrar hacia la inteligencia financiera, es a la inteligencia de los datos. Y no quedarnos solamente con el clustering, con el modelo estadístico, sino hacer, digamos, un mix entre esa primera fase y la tipología, entre la segmentación, pero que lo aterricemos más a la migración de los datos, que sea una herramienta para el oficial de cumplimiento y no solamente casarnos con información estadística que pueda ser una foto específica para poderlo manejar. Yo creo que esa es la evolución del tema. Sí, muchas personas tratan de conciliar las matrices de riesgo con la segmentación o las matrices de riesgo con las alertas o con las listas y tienen dificultades. Pero yo creo que lo hemos hablado varias veces en la vida. Al final del día las alertas son controles detectivos. Entonces las alertas, unir una alerta a un riesgo es lo que hace una matriz. Entonces esto nada es nuevo, ¿no es cierto? Es simplemente profundizar y afianzar herramientas con lo mismo que nos enseñaron: identificar, medir, controlar y monitorear. Es lo mismo. ¿O usted cree que ha cambiado esa receta de gestión de riesgo? Más que cambiar, yo considero que hemos evolucionado. Y recientemente, inclusive desde el año pasado, las nuevas retroalimentaciones que hemos tenido del mismo regulador hablan sobre lo que ya típicamente venimos conociendo del sector financiero como la cadena de valor. Yo creo que esto ha sido un punto fundamental para poder evolucionar en qué es lo que estamos esperando básicamente de toda la metodología de riesgos. La medición y el alertamiento, que va muy atado a todo lo que tiene que ver con el monitoreo. Y es que básicamente lo que se busca es, en esta cadena de valor, el entendimiento del riesgo, cuáles son los procesos, cuáles son los controles, cómo nosotros medimos a través de esos controles la exposición a este riesgo, y finalmente, que es lo más importante y relevante de toda esta nueva metodología, es evaluar la toma de decisiones, ¿sí? Y es cómo nosotros, a través del monitoreo, de una definición, de una visualización sobre el riesgo, sobre un proceso como tal, en estas metodologías podemos tomar decisiones y podemos visualizar cuál fue la función que realizó el área de cumplimiento o que hizo una entidad financiera para poder tratar alguna exposición de riesgos. Entonces, lo que nos están diciendo es que tenemos que identificar nuestros riesgos. El primero es hacer todo lo posible por prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo. Y el otro es hacer todo lo posible, si no se logró, por detectarlo y reportarlo. ¿Siguen siendo válidos esos dos propósitos o será que hay nuevos propósitos dentro del sistema? Los propósitos, Alberto, siguen siendo los mismos. Yo creo que el reto que tenemos los oficiales de cumplimiento es volvernos más preventivos que detectivos, ¿sí? Y las herramientas que se están fundamentando en estas nuevas evoluciones lo que buscan precisamente es trabajar en los dos aspectos. En el conocimiento del riesgo, el entendimiento, la evolución, qué es lo que se está viendo en el mercado, nos ayuda en esa parte preventiva. Pero no podemos desconocer de que no tenemos un riesgo cero como tal, como también lo hemos hablado en muchas oportunidades. Y es que podemos ser vulnerables a un tipo de operación, y aquí viene inclusive también la agilidad de poder tomar las decisiones suficientes para poder tratar este riesgo, que ya lo hablamos en la parte detectiva. Está tanto lo que es la detección como lo que es el reporte de algún tipo de vulnerabilidad. Entonces, yo considero que los principales ejes de la gestión de riesgos de SARLAP se mantienen, estamos evolucionando, y como internacionalmente se ha dicho, nosotros cuando inició el SARLAP como tal, nos colocábamos como referentes en que habíamos sacado esta metodología. Hoy día países ya lo han implementado. Aquí la idea no es que Colombia o los oficiales de cumplimiento pensemos que somos los que seguimos siendo, digamos, esas personas que de manera natural evolucionamos en esa iniciativa, sino que nosotros tenemos que seguir mejorando lo que se construyó. Y es que básicamente aquí no se trata de poder llegar a un
tópico como tal de reconocimiento internacional, sino mantenernos. Y mantenernos es un reto de poder estar innovando, de poder mirar cómo nosotros nos quedamos en esa primera etapa, sino que seguimos evolucionando. La cadena de valor es uno, la inteligencia artificial es otra, la inteligencia financiera es otra, donde son retos que nos sacan de la caja para poder seguir, digamos, demostrando que tenemos un muy buen nivel internacional en ese sentido. ¿Usted opina como yo que hay un cierto paralelo entre las evaluaciones internacionales y cómo nos evalúan a las entidades financieras en Colombia? El cargo de oficial de cumplimiento, vicepresidente de cumplimiento, de director del área de cumplimiento, todos esos nombres son diferentes y a mí me costó trabajo al principio entender esa diferencia entre el oficial de cumplimiento, la función del oficial de cumplimiento y el área de cumplimiento. ¿Cómo ven este tema ustedes los oficiales de cumplimiento? Yo sobre eso normalmente recuerdo la primera publicación que hizo el Comité de Basilea sobre la función de cumplimiento, ¿sí? Y básicamente eso también ha venido presentándose alguna serie de aplicaciones por los países como tal. Y es poder diferenciar entre la función de cumplimiento y un oficial de cumplimiento. De una manera innata, esa publicación como tal de Basilea habla que hay 3 criterios muy importantes que siempre tiene que tener un área de cumplimiento, y es todo lo que tiene que ver con ética y conducta, todo lo que tiene que ver con cumplimiento normativo y también el referente muy relevante a la prevención de riesgo de lavado de activos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con la función de cumplimiento? La aplicación como tal, descentralizar o no estas actividades, depende de cada entidad, ¿sí? Y así también lo dice Basilea. Basilea dice, hay grandes bancos que pueden tener una función global que reúne todas estas y muchas más funciones. Hay otros bancos que son internacionales, que tienen unas metodologías y unas métricas para todas sus entidades a nivel internacional de qué es lo que tiene que trabajarse como función de cumplimiento y compliance. Y hay otros que son los bancos pequeños, que de una u otra manera lo envía por áreas específicas o especialidades, ¿sí? No hay un estándar como tal que se pueda decir de manera internacional. A mi modo de ver, este siempre ha sido, digamos, el primer pilar, el que entrega Basilea, y básicamente dependerá de cada entidad cómo es que aplica esta función de cumplimiento. Hay oficial de cumplimiento para prevención de lavado de activos, hay oficial de cumplimiento para FATCA, hay oficial de cumplimiento para el manejo de datos, ¿sí? Y no necesariamente tienen que estar en cada entidad. Yo creo que las asignaciones dependerán también de la estructura y la estrategia de cada entidad, y basados en eso pueden que esté la función de cumplimiento concentrada o esté dispersa, pero en algunas es súper importante que esté el oficial de cumplimiento. Como por ejemplo, el tema de lavado de activos no puede ser ajeno a todo lo que tiene que ver con ética y conducta, ¿sí? El conocimiento del empleado es un tema muy relevante, ha sido también así referenciado por los órganos de control. Entonces, básicamente aquí siempre hay como una correlación. El cumplimiento normativo puede estar con cumplimiento, puede estar en otra área que tenga una especialidad muy importante en el tema de seguimiento de normas, y así podemos seguir hablando de los demás. FATCA puede estar o en cumplimiento o en tributario, o también puede estar inclusive en área de operaciones, dependiendo de cada entidad, y como bien lo dice Basilea, dependerá de la estructura y de la estrategia de cada entidad. En Infolab estamos estrenando una herramienta para comunicarnos con la comunidad de oficiales de cumplimiento. Y hemos empezado a discutir con las personas estos temas. Y ese tema es el más vendedor, porque le duele a cada oficial de cumplimiento. Hay oficiales de cumplimiento que les han empezado a colgar muchas funciones. Hicieron también su trabajo con lavado de activos, que le dijeron, ya que hizo bien lavado de activos, FATCA. Después, transparencia internacional, anticorrupción, anticorrupción. El tema de competencia, consumidor. Entonces, a los oficiales de cumplimiento, y uno lo ve cuando va a uno de los congresos en FIBA, que se presentan unos señores que tienen una cantidad de siglas porque son oficiales de cumplimiento de varios programas. A mí me ha servido mucho entender que el oficial de cumplimiento es el nombre, falta el apellido. Es los programas que le cuelgan al oficial de cumplimiento. A veces no le cuelgan demasiados programas. Hay unos programas que son lógicos y otros que no. Por ejemplo, OFAC. Hay muchos países que lavado de activos y OFAC son aparte. En otros países son juntos. Hay entidades que el tema de sanciones lo maneja un área. No es mucho, no están sobrecargando al oficial de cumplimiento y a las áreas de cumplimiento. ¿Cómo ve usted ese tema de los diferentes programas? Como bien lo comentaba Alberto, yo creo que lo importante es poder identificar cuál es la estrategia y la dimensión del banco, ¿sí? Porque si vamos a hablar de
un banco pequeño que le están cumpliendo, que le están entregando muchas funciones de diferentes frentes de oficial de cumplimiento con diferentes apellidos, pueda que esté sobrecargado, ¿sí? Pero si es una entidad grande que cuenta con un equipo robusto para poder hacer cada una de estas actividades, pues obviamente puede generar una consolidación del oficial de cumplimiento. Yo creo que aquí hay que partir de una sinergia, pero no podemos dejar de lado de que el oficial de cumplimiento sí debería conocer un poco de cada uno de estos frentes para poder saber, independiendo en qué entidad se mueve, cómo debe aplicarlo. Porque yo creo que parte fundamental del compliance es el cumplimiento de una norma. Y el cumplimiento de una norma va muy basado a que lo que le están colgando como nuevas actividades de oficial de cumplimiento va con una especie o con un apellido específico. Temas de FATCA, ¿sí? Hablamos de un oficial de cumplimiento de FATCA, ¿sí? No necesariamente tiene que ser el de lavado de activos, pero aquí hay un punto fundamental que también las entidades financieras tienen que tener en cuenta y es la aplicación de las líneas de defensa. Y es que hay un responsable natural de cada una de las actividades y ese responsable natural en la primera línea de defensa es el que tiene que hacer la tarea, ¿sí? FATCA se habla mucho de la identificación de quién es el extranjero y del reporte como tal, ¿sí? Y si nos vamos a esa realidad, ese oficial de cumplimiento de FATCA tiene una injerencia con el tema con el tema de prevención de lavado de activos en el conocimiento del cliente, en la marcación de este cliente. Pero ya la generación del reporte es una tarea operativa que puede generarse como en un área de reportería como tal que pueda tener cualquier entidad financiera. Entonces, con este ejemplo, ¿a qué quiero llegar? Que sí pueden estar sobrecargadas algunas entidades con actividades que no son propias de su primera línea de defensa y que no podemos, digamos, dejar que se desvirtúe su objeto natural, ¿sí? ¿Y eso cómo se puede solucionar? Teniendo claramente definida en cada entidad financiera cuál es la función de cumplimiento. Si la función de cumplimiento da para que la estructura, la competencia del oficial de cumplimiento, el recurso que tiene puede liderar todas estas actividades, se las pueden colocar. Sería, digamos, grave el hecho de colocar un oficial de cumplimiento como función de cumplimiento responsable de todos los frentes, pero que no tenga ni la capacidad, ni el conocimiento, ni digamos como las responsabilidades como tal a cargo, tanto de primera línea como de segunda línea de sentido. Entonces, juega un poco en ese sentido, pero sí deberíamos nosotros conocerlos de una manera integral, por lo menos los principales. En estos días, en el curso que estamos dando de compliance de listas, vimos que hay una metodología muy utilizada, un estándar muy utilizado que es el estándar ISO de compliance. Y cuando uno lo lee y empieza a leer qué es la función de compliance, dice persona o grupo de personas. Porque el compliance es una función que se le entrega a una o a varias personas. Están las dos opciones, dependiendo del tamaño de la entidad. Entonces creo que las metodologías, las mejores prácticas admiten que sea una o varias personas. Creo que, como dice usted, depende del contexto. Y si vamos a hablar de más trabajo y de que nos va a llegar ayuda, hay toda una promesa de la inteligencia artificial. ¿Usted cómo ve esa promesa de que algún día muchas de las labores repetitivas que estamos haciendo, realmente la inteligencia artificial nos va a ayudar? Y entendiendo como inteligencia artificial, no un tema de redes, no un tema de analítica, sino ya sistemas expertos que van mejorando, que van aprendiendo, como las redes neuronales y cosas por el estilo. ¿Cómo ve usted esa promesa? Yo lo veo con buenos ojos, yo lo veo como una oportunidad para el oficial de cumplimiento de mejorar, como lo comentábamos al inicio, en poder asegurar la eficiencia de la gestión de cumplimiento. A veces podemos hacer tareas repetitivas que humanamente no nos damos cuenta, pero que una herramienta tecnológica, una metodología de inteligencia artificial nos puede estar haciendo saber, nos puede estar identificando, exponiendo o mostrando temas que finalmente no lo podemos hacer en el día a día. Yo creo que es una ayuda para un oficial de cumplimiento poder asegurar que esa inteligencia artificial me va a poder ayudar a mejorar las alertas en los falsos positivos, mirar una recurrencia que de pronto yo no estoy viendo de manera natural, o básicamente de una u otra manera me puede estar asegurando la calidad de los datos para poder hacer un mejor trabajo, digamos, de análisis y analítica de tendencias en cualquier tipo de gestión. ¿Qué es importante tener en cuenta? Yo creo que los años nos han dado la razón en que el lavado de activos no es solamente brindar herramientas y sacar alertas. Alguien tiene que, con un criterio experto, con la metodología, con lo que ve en el mercado, con la tipología que está llegando, simular las operaciones, ¿sí? Si los bancos evolucionamos en estas herramientas, no podemos desconocer que la delincuencia también está evolucionando, ¿sí? Y hay cosas donde ellos pueden aprender
de los temas que nosotros estamos realizando, y cuando aprenden lo de nosotros, pues básicamente estaremos viendo el mismo escenario y no tenemos cómo identificarlo. La idea es salirnos de la caja, y yo creo que la inteligencia artificial nos puede servir para eso. Ahorrarnos esa parte operativa de las ineficiencias que podemos tener también en la gestión. Entonces, el futuro luce como una promesa de que el hombre y la máquina unidos van a poder trabajar. Y el presente es un presente de sector privado, sector financiero, trabajando unidos. Parece que vamos bien, ¿o no? Yo lo veo con muy buenos ojos, yo lo veo súper bien. O sea, algo que también ha sido un reto y un logro para el sector financiero es poder mirar la evolución del sistema financiero. Ya hablamos de banca digital, ¿sí? Ya hablamos de vinculaciones no presenciales. Ya hablamos de que de una u otra manera las transaccionalidades se manejan por un celular. No podemos desconocer esa realidad. Y yo creo que como oficiales de cumplimiento, aprender de estas metodologías, aprender junto a la tecnología, nos lleva a que de una u otra manera vamos a poder conocer el nuevo esquema de sistema financiero que se pretende, digamos, a nivel mundial fortalecer, y es hacerlo más práctico, más ligero. Y que ser más ligero no quiere decir que también sea más ligero en el tema de aplicación de normas y procedimientos, sino que tenemos que estar a la vanguardia y conocer, digamos, esas metodologías para volverlas aliadas de nosotros en esa evolución que tenemos del mundo digital. Bueno, yo creo que todos ustedes, las personas que nos están viendo, sacan las mismas conclusiones que saco yo. Y es que en Colombia hay un gran avance. Personas que llevan mucho tiempo trabajando en esto, instituciones, comités, asociaciones, gremios, y unos supervisores también que cada vez se vuelven más expertos en lo que hacen. Que tenemos un campo en tecnología y un campo en metodologías muy importante por hacer. Y tenemos un reto, el reto de la información. Yo quiero agradecerle, Carlos, por esta charla tan interesante, tan amena, tan franca. Y yo creo que nos vamos a ver en Cartagena próximamente. Espero verlo antes. Pero yo creo que en Cartagena las personas que vayan, las personas que asistan a las charlas, se van a llevar unos mensajes novedosos, frescos, y van a aprender mucho más de estos temas. ¿Cuál sería el último mensaje que usted le daría, la recomendación que usted le daría a su colega oficial de cumplimiento, ya sea una entidad muy pequeña o muy grande? ¿Cuál sería ese último consejo para cerrar el día de hoy, pero ante todo agradecerle por estar acá? No, Alberto, primero también agradecerle la oportunidad de poder tener esta conversación. Yo creo que mi mensaje a todos los oficiales de cumplimiento, el primero es un mensaje de reconocimiento. Esta función como tal requiere gente completamente capacitada, entregada, comprometida, que pueda, digamos, de una u otra manera asegurarle a una entidad financiera que pueda estar tranquila en las gestiones. Podemos decir que estar tranquila no quiere decir que no vayamos a tener actividades que el día a día, ya lo conocemos, los oficiales de cumplimiento se nos presentan, pero yo creo que lo primero es un reconocimiento a todos los colegas del sector financiero y del sector real que realizamos esta tarea. El reconocimiento también es para, digamos, las autoridades que han sido cercanas en ese sentido de podernos entregar esta información relevante en cuanto al tema de metodología y tecnologías que de una u otra manera nos puedan ayudar también a hacer nuestro trabajo. Y yo creo que la mejor recomendación es no bajar la guardia. Yo creo que si bien como todo tenemos riesgos todos los días, estar a la vanguardia, estar, digamos, compartiendo información, estar haciendo nuestro trabajo de la mejor manera, asegurar las evidencias, asegurar las gestiones, para que todo el mundo sepa que estamos haciendo el trabajo que se debe hacer, yo creo que es la mejor carta de presentación hacia adelante. Bueno, ya saben, no bajar la guardia. Carlos, muchas gracias, y a ustedes por seguirnos, por hacer parte de esta comunidad. Muchísimas gracias y hasta una próxima charla en este podcast de InfoLaft.